Cuando 2 guardias de seguridad me escoltaron fuera de mi propia empresa a la vista de todos los empleados, lo que más me dolió no fue que me quitaran la tarjeta de acceso. Lo que más me dolió fue que mi esposa lo viera sin la menor vacilación. Se quedó junto a Jakub, un joven especialista que había contratado 2 años antes, y simplemente dijo con voz tranquila: «Marek, es mejor que te tomes un descanso». En ese momento, me di cuenta de que durante 11 años había estado construyendo no solo una empresa, sino también la ilusión de que la lealtad, una vez ganada, dura para siempre. Mi nombre es Marek Zielinski. Tengo 42 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta, he creído que el trabajo duro puede resolver casi cualquier problema. Katarzyna y yo construimos Bautic Logística en Gdańsk prácticamente desde cero. Nuestra primera oficina estaba en un espacio alquilado encima de un taller mecánico. Teníamos 2 ordenadores usados, una furgoneta de reparto y una larga lista de deseos. Yo me encargaba de los clientes, las negociaciones y el desarrollo de la empresa. Katarzyna tenía una gran habilidad para las finanzas, llevando el control de documentos, contratos y todos los asuntos administrativos. Muchos amigos decían que éramos la pareja perfecta, cada uno haciendo lo que mejor sabía hacer. Nunca imaginé que esta división del trabajo se convertiría algún día en mi mayor debilidad. La empresa creció más rápido de lo esperado. Contratamos gente nueva, abrimos nuevos almacenes y firmamos contratos con importantes fabricantes. Estaba orgulloso del equipo y confiaba en mis empleados. Un día, Jakub Nowicki apareció entre ellos. Tenía 26 años. Hablaba un inglés excelente. Era impresionantemente seguro de sí mismo y siempre estaba preparado para cada reunión. Convencí a Katarzyna para que le diera una oportunidad. Le dije entonces que los jóvenes a menudo ven cosas que nosotros ya no vemos. Al principio, realmente aportó mucha energía. Preparaba presentaciones, analizaba datos y sugería mejoras. Sin embargo, noté que cada vez más, en lugar de venir a mí con ideas, primero hablaba con Katarzyna. No lo consideré un problema. Después de todo, ella era la responsable de finanzas y administración. Yo estaba ocupado con más negociaciones, viajes y captación de nuevos clientes. Llegaba tarde a casa, y cuando preguntaba sobre asuntos internos de la empresa, Katarzyna simplemente decía que todo estaba bajo control. Con el tiempo, empecé a notar detalles que antes habría ignorado. Durante las reuniones, Katarzyna me interrumpía cada vez con más frecuencia diciendo: «Jakub ha preparado un análisis diferente». Los clientes me llamaban preguntando por documentos que nunca había visto. Cuando pedía aclaraciones, me decían que todas las decisiones ya se habían discutido internamente. Una vez, vi a Jakub asistiendo a una reunión sobre la financiación de una nueva inversión. No debería haber estado allí. Después de la llamada, le pregunté a Katarzyna por qué le habían dado acceso a datos tan confidenciales. Ella respondió con una leve sonrisa que teníamos que aprender a confiar en los gerentes jóvenes si queríamos crecer. No discutimos. Simplemente dejé de lado mis dudas. Hoy sé que fue entonces cuando debería haber empezado a hacer más preguntas. Unas semanas después, el ambiente en la empresa cambió significativamente. La gente se quedaba en silencio cuando yo entraba en la sala de conferencias. Vi vergüenza en algunos rostros. Otros evitaban el contacto visual. Empecé a oír rumores de que era demasiado exigente, que estaba frenando el crecimiento de la empresa y que no podía trabajar con el equipo. Era absurdo, porque conocía a la mayoría de esas personas desde hacía años. Una tarde, invité a Jakub a mi despacho. Simplemente quería explicarle la situación. La conversación duró unos 10 minutos. Le dije que si tenía alguna duda sobre mi trabajo, que me la dijera. Él respondió amablemente que me respetaba mucho y que nunca había dicho nada malo de mí. Le creí. Solo después comprendí que una persona puede mentir con una sonrisa con la misma convicción con la que otros dicen la verdad. Al día siguiente, Katarzyna anunció que teníamos que hablar después de la reunión de la junta directiva. Su voz era más fría de lo normal. No imaginaba que esa reunión acabaría con la mayor humillación de mi vida y que, a partir de ese momento, todo lo que había dado por sentado empezaría a desmoronarse. Tras la reunión de la junta directiva, todos salieron lentamente de la sala de conferencias. Solo nos quedamos nosotros 3. Katarzyna cerró la puerta, se sentó frente a mí y por un momento revisó los documentos,
como buscando las palabras adecuadas. Finalmente, levantó la vista y dijo con calma que cada vez más empleados expresaban su preocupación por mi estilo de gestión. No alzó la voz, no mostró enfado alguno. Precisamente esa calma era lo más inquietante. Pregunté quiénes exactamente tenían esas preocupaciones. En 11 años al frente de la empresa, nunca había oído tales acusaciones. Ella respondió que la gente tenía miedo de hablar porque se sentían intimidados por mí. Jakub estaba sentado cerca con expresión seria. Ocasionalmente solo él asintió, como si confirmara cada palabra. Por primera vez, sentí que esta conversación había sido preparada con mucha antelación, y yo era el único que no sabía cómo terminaría. Mantuve la calma y sugerí una reunión con todo el equipo. Dije que si realmente había un problema, me gustaría escucharlo directamente de las personas con las que había estado trabajando durante años. Katarzyna rechazó la idea de inmediato. Afirmó que una confrontación pública solo empeoraría la situación. Luego me deslizó varios correos electrónicos impresos. Eran extractos de mi correspondencia con los gerentes de departamento. Cada mensaje trataba sobre retrasos, errores de documentación o tareas sin completar. Escribí objetivamente, sin insultar a nadie. Pero ahora, cada frase estaba sacada de contexto. Junto a ella había comentarios que sugerían que estaba presionando, intimidando y creando un ambiente de trabajo tóxico. Lo leí todo con mucha atención. Luego miré a Katarzyna y le dije que bastaba con abrir todo el hilo para ver la conversación completa. Jakub respondió de inmediato que así era precisamente como estaba tratando de justificar mi comportamiento. Hablaba con calma, con voz segura, sin emoción alguna. Parecía que presentaba un informe, no una opinión. Cada vez me daba más cuenta de que no me enfrentaba a una sola acusación. Alguien llevaba tiempo creando una imagen de mí, como un problema que había que solucionar. Al volver a casa, intenté hablar con Katarzyna, no como socia, sino como esposa. Le pregunté directamente cuándo había dejado de confiar en mí. Tardó mucho en responder. Dijo que la empresa había cambiado significativamente y que yo había dejado de hacerlo hacía unos años. Según ella, me centraba demasiado en los resultados y muy poco en las personas. Añadió que Jakub entendía la gestión moderna y sabía escuchar al equipo. Me senté frente a la mujer con la que había construido una empresa y una vida durante 11 años, y me sentí como si estuviera hablando con una completa desconocida. Tan solo unos meses antes, habíamos estado planeando la apertura de otro almacén y unas vacaciones juntos. Ahora, cada frase que decía sonaba como si hubiera sido cuidadosamente meditada. En las semanas siguientes, sentí cada vez más que perdía el control de mi propia empresa. Las reuniones con clientes importantes se celebraban sin mi presencia. Me enteraba de los nuevos proyectos a través de informes preelaborados. Los empleados dejaron de venir a mi oficina con preguntas. Incluso los jefes de departamento consultaban cada vez más las decisiones con Katarzyna y Jakub. Cuando pregunté el motivo, me dijeron que querían mejorar el flujo de información. Sonaba lógico, pero era evidente que algo no funcionaba como antes. Un día, un cliente de muchos años me llamó para preguntar sobre un cambio en los términos de su colaboración. Estaba convencido de que yo había aceptado la nueva versión del contrato. Ni siquiera la había visto. Pedí que me enviaran el documento. Resultó que lo había enviado el departamento de administración con la firma electrónica de la empresa, pero sin mi conocimiento. Cuando le pregunté a Katarzyna por qué no me habían informado, respondió que se trataba solo de ajustes operativos menores y que no quería molestarme. Este tipo de situaciones empezaron a aumentar. Cada vez sentía más que las decisiones más importantes se tomaban al margen de mí. Me preocupaba especialmente el acceso de Jakub a los datos financieros. Una tarde, entré en el departamento de contabilidad y lo encontré trabajando en un informe sobre las participaciones accionariales de los socios y los cambios de capital previstos. Eran documentos destinados exclusivamente al Consejo de Administración. Le pregunté a la jefa de contabilidad quién había autorizado tal acceso. La mujer parecía visiblemente nerviosa. Miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie la escuchaba, y luego respondió en voz baja que Katarzyna había dado la orden. No dijo nada más, pero por su rostro pude ver que ella misma no se sentía cómoda con la situación. Unos días después, uno de nuestros clientes más antiguos me contactó. Me pidió una reunión fuera de la oficina.
Nos sentamos en un pequeño café cerca del puerto. Charlamos un rato sobre los encargos actuales, hasta que finalmente me preguntó si realmente pensaba retirarme de la gestión de la empresa. Me quedé helado. Dijo que durante nuestra última reunión, Jakub había mencionado que tenía la intención de reducir su papel y que la venta de algunas acciones era solo cuestión de tiempo. Le respondí con firmeza que nunca había dicho nada parecido y que no estaba en ninguna conversación al respecto. El cliente me miró con evidente sorpresa. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que alguien estaba preparando deliberadamente el entorno para mi desaparición. Esa noche, regresé a casa antes de lo habitual. Katarzyna estaba hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó inmediatamente. Le pregunté directamente si había algún cambio planeado en la estructura de propiedad de la empresa. Me miró fríamente y respondió que cada vez era más difícil trabajar conmigo, porque veía conspiraciones por todas partes. Añadió que si seguía socavando, si yo anulaba las decisiones de la Junta, yo mismo llevaría a la empresa a una crisis. Nunca antes la había escuchado hablar en ese tono. Esa noche, no pude dormir durante mucho tiempo. Intenté recordar el momento en que todo comenzó a cambiar. Recordé los primeros meses de Jakub en el trabajo y me pregunté si había pasado por alto algo obvio. A la mañana siguiente, la secretaria me informó de una reunión urgente de la Junta. Solo dijeron que el asunto no podía esperar. Estaba convencido de que finalmente aclararíamos todos los malentendidos. No tenía ni idea de que los guardias de seguridad ya estaban esperando fuera de la puerta de la sala de conferencias, y los documentos preparados sobre la mesa estaban a punto de iniciar la fase más difícil de mi vida. La reunión de la Junta comenzó puntualmente a las 9 de la mañana. Entré en la sala de conferencias, convencido de que finalmente aclararíamos todos los malentendidos. Los documentos preparados estaban sobre la mesa, pero nadie se ofreció a revisarlos. Katarzyna estaba sentada en su asiento con una expresión completamente tranquila. Jakub estaba a su lado, y el director de recursos humanos estaba al otro lado de la mesa. Enseguida sentí que el ambiente era completamente diferente al habitual. Antes de que pudiera sentarme, Katarzyna anunció que la Junta debía tomar medidas inmediatas con respecto a las numerosas quejas sobre mi comportamiento. Lo dijo como si estuviera leyendo una resolución preparada. Intenté preguntar cuáles eran las quejas y por qué me enteraba recién ahora, pero no me permitieron terminar la frase. Jakub me deslizó una carpeta con descripciones de supuestos incidentes. Había notas anónimas, correos electrónicos fuera de contexto y conversaciones que me retrataban como poco cooperativo. Reconocí la mayoría de las situaciones. Cada una involucraba decisiones gerenciales comunes, pero presentadas adecuadamente, parecían completamente diferentes. Lo que más me impactó fue que gran parte de la información solo podía ser conocida por alguien con acceso a documentos internos de la empresa. Le señalé a Katarzyna que los materiales estaban incompletos y necesitaban verificación. Ella respondió fríamente que la decisión ya estaba tomada. En ese momento, 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Uno de ellos me pidió mi tarjeta de acceso y el teléfono de la empresa. Por un momento, pensé que era una broma absurda. Miré a Katarzyna, esperando que detuviera el espectáculo. No lo hizo. Simplemente dijo que, por el bien de la empresa, quedaba temporalmente suspendido de mis funciones hasta que se completara una investigación interna. No grité. No intenté resistirme. Entregué mi tarjeta y mi teléfono y salí de la sala, acompañado por seguridad. Lo más difícil fue atravesar la oficina principal. Los empleados apartaban la mirada o fingían estar absortos en los monitores. Algunos parecían genuinamente sorprendidos, pero nadie dijo una palabra. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras mí, por primera vez en años, sentí que no tenía control sobre mi vida. Al llegar a casa, me senté en la sala y me quedé mirando por la ventana durante un buen rato. Katarzyna no regresó hasta tarde esa noche. Actuó como si lo ocurrido en la oficina fuera completamente normal. Simplemente dijo que debíamos distanciarnos un tiempo, porque las emociones no nos ayudan a tomar decisiones acertadas. Le pregunté si realmente creía todas las acusaciones. Respondió que demasiadas personas decían lo mismo como para ignorarlas. En ese momento, me di cuenta de que había dejado de verificar los hechos. Bastaba con que alguien contara una historia con habilidad para que ella la aceptara como cierta. Los días siguientes fueron aún más difíciles.
No tenía acceso a los sistemas de la empresa, al correo electrónico ni a los documentos. Muchos clientes intentaron contactarme, pero desconocían el motivo de mi falta de respuesta. Algunos llamaron a mi número privado. Simplemente les expliqué que se trataba de asuntos organizativos temporales y que todo se resolvería pronto. Sin embargo, cada vez estaba menos convencido. Una semana después, recibí una carta del bufete de abogados que representaba a la empresa. Me informaban del inicio de una investigación interna por una infracción de los principios de gestión y de la posibilidad de limitar mis facultades como miembro del Consejo de Administración. Leí el documento varias veces. Todas las acusaciones se basaban en material que ni siquiera había visto antes. Me preocupó aún más una frase que mencionaba cambios previstos en la estructura de propiedad y la necesidad de adaptar la participación accionarial a las necesidades actuales de la empresa. Parecía inofensiva, pero sabía que esas frases no aparecían por casualidad. Llamé a Katarzyna y le pedí una reunión. Ella respondió que, de ahora en adelante, todos los asuntos relacionados con la empresa serían gestionados exclusivamente por abogados. Fue entonces cuando dejé de creer que nuestro matrimonio pudiera salvarse con una simple conversación. Unos días después, me encontré por casualidad con Andrzej Malinowski, nuestro contable jefe de toda la vida, que acababa de terminar su trabajo en una de nuestras empresas amigas. Me invitó a tomar un café. Charlamos un rato sobre asuntos completamente ajenos a Bautic Logística, hasta que finalmente bajó la voz y dijo que durante varios meses habían estado ocurriendo cosas que le preocupaban mucho. Se negó a hablar por teléfono o a enviar mensajes. Solo dijo que había visto borradores de nuevos contratos a los que Jakub no debería haber tenido acceso, y análisis que se estaban preparando sobre cambios en la estructura accionarial de la empresa. Lo más importante es que algunos documentos se habían preparado fuera del flujo de trabajo estándar y no se habían incluido en la documentación de gestión completa. Andrzej no hizo ninguna acusación. Solo dijo que, si él estuviera en mi lugar, consultaría inmediatamente toda la situación con un abogado independiente y guardaría todos los documentos a los que aún tuviera acceso legal. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. Cada vez me quedaba más claro que mi destitución de la dirección no era un fin en sí mismo. Era simplemente la primera etapa de un plan mucho mayor. Esa noche, abrí la carpeta que contenía el acuerdo de la empresa, que no había sacado de la caja fuerte de casa en años. Comencé a leer cada entrada desde el principio, línea por línea. Entonces me topé con una cláusula que casi había olvidado. Establecía un mecanismo específico para la compra de las acciones de un socio en circunstancias excepcionales. Poco sabía yo que esta misma cláusula pronto daría un vuelco a la situación y se convertiría en el mayor problema para quienes estaban convencidos de que ya me habían derrotado. Me senté a la mesa de mi oficina toda la noche, leyendo el acuerdo de sociedad que habíamos firmado 11 años antes. Recordaba la mayoría de sus cláusulas, pero esta vez analicé cada frase como si la viera por primera vez. Las emociones dieron paso lentamente a un análisis sereno. Ya sabía que si actuaba con ira, perdería, tal como esperaban Katarzyna y Jakub. Tenía que basarme únicamente en los hechos, los documentos y las normas. A la mañana siguiente, llamé a Andrzej Malinowski. Él conocía las finanzas de nuestra empresa desde el principio. Nunca fue de los que chismorreaban. Si decidía decir algo, era porque tenía una buena razón. Nos reunimos en una pequeña firma de contabilidad con la que había trabajado en otros proyectos. Cerró la puerta, apagó el teléfono y solo entonces sacó una carpeta con varias copias de documentos. Con calma, me explicó que durante varios meses había notado solicitudes inusuales de análisis financieros que no habían pasado por el proceso de aprobación habitual. Si bien aún no constituían prueba de delito o fraude, indicaban claramente que alguien planeaba cambios importantes en la propiedad. Me mostró borradores de resoluciones, resúmenes de valores de acciones y borradores de nuevos acuerdos con socios externos. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que algunos documentos tenían anotaciones de Jakub, a pesar de que no tenía autoridad formal para participar en dichos procesos. Andrzej me miró y solo pronunció una frase. Marek, alguien está preparando la empresa para funcionar sin ti. De camino a casa, ya no sentía rabia, sentía responsabilidad.
Sabía que si quería recuperar no solo mi puesto, sino también mi buen nombre, tenía que actuar legalmente y con mucha cautela. Ese mismo día, concerté una reunión con la abogada Anna Kowalczyk, especialista en litigios corporativos. Antes de empezar a hacer preguntas, me pidió una cosa. Me pidió que olvidara por un momento que Katarzyna era mi esposa y que contara la historia únicamente como socio de la empresa. Esta petición fue más difícil de lo que esperaba. Durante más de una hora, presenté una cronología de los hechos, mostrando noticias, el contrato de sociedad, la correspondencia con los clientes y las notas tomadas tras la conversación con Andrzej. Ana no me interrumpió. Solo tomó notas breves. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego giró el monitor hacia mí y me señaló varias cláusulas del contrato de sociedad. Resultó que, desde el principio, habíamos incluido un mecanismo para la compra obligatoria de las acciones del socio, basada en una valoración de mercado independiente, si la cooperación se volvía imposible. Recordaba esta cláusula, pero nunca imaginé que tendría que usarla contra mi propia esposa. Ana explicó que si la otra parte realmente pretendía apartarme definitivamente de la gestión, no podrían devaluar mi participación al mismo tiempo. La empresa tendría que pagar el precio de mercado completo por mis acciones, y al valor actual de Bautic Logística, esto significaba una enorme obligación financiera. Esto no era una venganza. Estos eran los principios que habíamos plasmado conjuntamente en el acuerdo muchos años antes, precisamente para proteger a cada socio. Cuanto más analizábamos los documentos, más preguntas surgían. Ana señaló los borradores de nuevos contratos preparados con la participación de Jakub. Varios de ellos estipulaban obligaciones a largo plazo con empresas consultoras, que nunca habían trabajado con nosotros antes. Ella nos pidió que revisáramos los vínculos de propiedad de estas entidades. Unos días después, recibimos los resultados. Una de las empresas estaba dirigida por alguien que había trabajado con Jakub en proyectos empresariales privados durante años. Si bien esto no estaba formalmente prohibido, el conflicto de intereses se hizo cada vez más evidente. El siguiente paso fue asegurar las relaciones con los clientes. No tenía la intención de persuadir a nadie para que dejara Bautic Logística. Simplemente llamé a algunos socios de larga data y les informé que, debido a una disputa corporativa en curso, podría no estar disponible por un tiempo. No critiqué a Katarzyna ni a Jakub. Simplemente les dije que todos los contratos existentes seguían siendo válidos y que siempre podían contactarme si necesitaban alguna aclaración sobre acuerdos previos. Para mi sorpresa, la mayoría de las llamadas terminaron de manera similar. Los clientes no preguntaron sobre los detalles del conflicto, simplemente preguntaron si estaba bien. Muchos de ellos habían trabajado conmigo durante más de 10 años y dejaron claro que su confianza estaba ligada a una persona específica, no solo al nombre de la empresa. Mientras tanto, Ana preparó un borrador de la demanda de divorcio. Tomar esta decisión fue mucho más difícil que todas las decisiones empresariales juntas. Tan solo unos meses antes, había creído que Katarzyna y yo envejeceríamos juntos. Ahora sabía que nuestro matrimonio no terminó el día que presentamos los documentos, sino cuando ella confió más en un desconocido que en su marido y permitió que me sacaran de la empresa que habíamos construido juntos. Presentamos la demanda simultáneamente con la notificación oficial de la compra obligatoria de mi participación, tal como estipulaba el contrato de la empresa. Sabía que sería una enorme carga financiera para Bautic Logística. También sabía que Katarzyna y Jakub probablemente ni siquiera habían considerado tal escenario. Unos días después, Ana me llamó con noticias que cambiaron por completo la situación. Al analizar los documentos protegidos, descubrió un borrador preparado, pero aún sin firmar, de modificación de la estructura de propiedad de la empresa. El documento contemplaba soluciones que, de aprobarse, podrían haberme despojado prácticamente de cualquier influencia real en la empresa y reducido significativamente el valor de mi participación. Comprendí entonces que me habían apartado de la dirección no porque a nadie le molestara mi estilo de trabajo. Formaba parte de un plan mucho más ambicioso que apenas comenzaba a desmoronarse. Desde el momento en que se presentó la demanda y se inició el proceso de compra de acciones, todo empezó a cambiar más rápido de lo que nadie esperaba. Durante semanas, me vi obligado a reaccionar ante cada golpe, pero ahora, por primera vez, la iniciativa estaba de mi lado. Ana, sin embargo, me advirtió que no me alegrara demasiado pronto.
Dijo que quienes invierten tanto tiempo en preparar un plan así, rara vez se rinden ante el primer obstáculo. Tenía razón. Apenas 2 días después, recibimos una respuesta de los abogados de Katarzyna. Alegaban que mis acciones eran un intento de ejercer presión financiera sobre la empresa y que estaba desestabilizando deliberadamente sus operaciones. Al leer la carta, sonreí por primera vez en semanas. Todo lo que había exigido estaba estipulado directamente en el acuerdo que ambos firmamos. No estaba pidiendo ningún privilegio. Simplemente exigía el cumplimiento de las normas que habíamos establecido. Ana también parecía tranquila. Dijo que la respuesta de la otra parte demostraba una cosa. No estaban preparados para este giro de los acontecimientos. Más tarde, esa misma semana, un experto independiente comenzó una valoración de la empresa. Fue entonces cuando surgieron los primeros problemas para Katarzyna y Jakub. Para realizar un análisis exhaustivo, el experto exigió acceso completo a la documentación financiera, los contratos con los contratistas y todos los proyectos de inversión de los 2 últimos años. A partir de ese momento, ya no era posible seleccionar solo los documentos que convenían. Había que presentar la totalidad. Unos días después, Andrzej me llamó. Me dijo que la empresa estaba bajo una enorme presión. El personal de contabilidad llevaba desde la mañana preparando informes para el experto, y Katarzyna apenas había salido de su oficina. Supuestamente, Jakub intentó influir en el orden en que se presentaban los documentos, pero el experto se negó rotundamente a realizar el análisis en esas condiciones. Cada solicitud posterior se enviaba por escrito, y cada negativa quedaba registrada en el expediente. Cuanto más intentaban controlar la situación, más preguntas formales formulaban los expertos. Mientras tanto, la jefa de contabilidad, la misma mujer que se había negado a decir nada en la oficina unas semanas antes, se puso en contacto conmigo. Solicitó una reunión fuera de la ciudad. Estaba visiblemente alterada. Dijo que llevaba mucho tiempo pensando si debía contactarme, pero que ya no podía dormir bien. Sacó una memoria USB y la puso sobre la cama. Estaba sobre la mesa. Explicó que contenía copias de estados financieros elaborados a petición de Katarzyna y Jakub. No eran documentos falsos. Todo lo contrario. Mostraban las verdaderas previsiones financieras de la empresa, que nunca se habían presentado a la junta directiva. Sin embargo, había algo más importante. Los análisis incluían un cálculo preciso que suponía que, tras mi salida de la empresa, el valor de las acciones se reduciría artificialmente mediante una serie de decisiones de inversión planificadas y nuevas obligaciones. Solo después de comprar mi participación, planeaban revertir la mayoría de estas acciones y restablecer la plena rentabilidad de la empresa. Por un momento, no podía creer lo que leía. No se trataba solo de tomar el control. Desde el principio, el plan también contemplaba una reducción máxima del valor de mis activos. Ana analizó cuidadosamente todos los archivos. Dijo que las previsiones por sí solas no determinaban la culpabilidad, pero indicaban un curso de acción y podrían ser de gran importancia si se combinaban con otras pruebas. Nos indicó que no mencionáramos la memoria USB a nadie. Ella quería que la otra parte estuviera convencida hasta el final de que desconocíamos la existencia de esos materiales. Unos días después, sucedió algo que esperaba por completo. Jakub me llamó, por primera vez en semanas. Habló con una cortesía excepcional. Sugirió una reunión y propuso que quizás podríamos resolver el conflicto amistosamente. Nos encontramos en el mismo café donde antes había hablado con un cliente. Jakub llegó solo. Sonrió y actuó como si nunca hubiera habido ninguna disputa entre nosotros. Dijo que todos cometemos errores y que vale la pena pensar en el futuro, en lugar de quedarse estancado en el pasado. Luego sugirió que vendiera voluntariamente mis acciones por una suma significativamente inferior a su valor real. Afirmó que era un compromiso razonable y la única manera de evitar un juicio largo. Le pregunté con calma por qué tenía tanto interés en resolver el asunto rápidamente. Por un instante, su sonrisa confiada se desvaneció. Respondió evasivamente que todos querían dar por zanjado el asunto. Entonces me di cuenta de que la valoración del experto debía de parecerles mucho peor de lo que habían previsto. Rechacé la oferta sin dudarlo. Al levantarme de la mesa, noté que Jakub sacó inmediatamente su teléfono y llamó a alguien. Esa misma noche, Ana me envió otro mensaje.
El auditor había completado su análisis financiero preliminar y descubierto transacciones que requerían una explicación detallada durante la audiencia de la Junta. Sin embargo, lo más importante era que la Junta General de Accionistas estaba programada para dentro de 2 semanas, donde todas las partes tendrían que responder públicamente preguntas sobre los documentos. Ana me miró y dijo en voz baja: «Si nuestras sospechas son correctas, aquí es donde todo su plan comenzará a desmoronarse». El día de la Junta General llegó antes de lo que esperaba. Al entrar en la sala de conferencias alquilada por el bufete de abogados que prestaba servicios a la empresa, noté de inmediato que el ambiente era completamente diferente al de la reunión anterior de la Junta. Esta vez, nadie pudo escoltarme fuera con seguridad ni interrumpir mi discurso. Sentados en una larga mesa estaban los socios, los abogados, un auditor, un notario y representantes del banco que financiaba parte de nuestras inversiones. Los 2 clientes más importantes de la empresa también estaban presentes, ya que el resultado de la reunión podría afectar la cooperación futura. Katarzyna parecía serena, pero la conocía demasiado bien como para no notar la tensión. Jakub intentó mostrarse seguro, pero cada pocos minutos miraba nerviosamente su teléfono. Ana se sentó a mi lado con varias carpetas cuidadosamente organizadas. Solo pronunció una frase: «Hoy no vamos a luchar con emociones. Hoy los documentos hablarán por sí solos». La reunión comenzó con la presentación del informe del experto. Durante los primeros minutos reinaba la calma. Se analizaron los resultados financieros, el valor de la empresa y las previsiones para los próximos años. A continuación, el experto pasó a la sección sobre los cambios de propiedad previstos y una serie de decisiones de inversión preparadas en los últimos meses. Se hizo el silencio en la sala. Los cálculos presentados mostraban claramente que varios proyectos carecían de justificación económica y habían provocado una reducción temporal del valor de la empresa. Cuando preguntó quién había formulado estas recomendaciones, Katarzyna respondió que eran el resultado del trabajo conjunto de un equipo de asesores. Entonces Ana pidió la palabra. Se acercó lentamente a la mesa y presentó los documentos obtenidos durante la reunión. Se trataba de borradores de análisis financieros guardados en una memoria USB proporcionada por el jefe de contabilidad. Cada archivo tenía la fecha de creación, un historial de cambios y los nombres de las personas que hicieron las correcciones. Aparecieron más diapositivas en la pantalla. Mostraban pronósticos que primero asumían una reducción artificial en el valor de la empresa, luego una compra de mi participación a un precio con descuento, y luego, solo después se revirtieron las decisiones desfavorables y se restableció la plena rentabilidad de la empresa. La sala quedó en silencio. Incluso Jakub dejó de fingir calma. Afirmó que los documentos eran puramente de trabajo y que nunca se habían utilizado. Ana respondió con serenidad que era plenamente consciente de ello. A continuación, mostró otro resumen. Resultó que algunas de las actividades descritas en los análisis ya se habían iniciado. Las fechas de las resoluciones, los borradores de acuerdos y las órdenes contables coincidían casi al día con el plan previamente elaborado. El experto confirmó la coherencia de los documentos con los materiales del sistema financiero de la empresa. Katarzyna intentó explicar que se trataba solo de escenarios alternativos para el desarrollo de la empresa, pero su voz se tornó cada vez más insegura. La jefa de contabilidad solicitó entonces la oportunidad de hacer una declaración. Afirmó que había estado siguiendo las instrucciones de sus superiores durante muchas semanas, aunque tenía crecientes dudas. Confirmó que se habían preparado resúmenes separados exclusivamente para Katarzyna y Jakub, y que se le había pedido que no incluyera algunos de los análisis en el flujo de documentos estándar. Luego, ella entregó al notario sus propios memorandos y correspondencia que confirmaban las instrucciones que había recibido. En ese momento, varios accionistas presentes comenzaron a hacer preguntas muy específicas. Un representante del banco preguntó directamente por qué no se había revelado a todos los accionistas información que afectaba el valor de la empresa. Nadie pudo responder a esta pregunta. Jakub intentó eludir su responsabilidad, culpando a asesores externos, pero el auditor indicó que todas las decisiones clave habían sido aprobadas por representantes de la gerencia. El siguiente golpe provino de la correspondencia con los clientes. Ana presentó mensajes en los que Jakub les informaba que yo planeaba dejar la empresa y vender mis acciones, a pesar de que nunca había tomado tal decisión.
2 clientes presentes confirmaron públicamente que habían escuchado esa información de él. En ese momento, Katarzyna me miró no con frialdad, sino con evidente temor. Solo entonces se dio cuenta de la gravedad de la situación. Durante unos segundos quiso decir algo, pero las palabras le fallaron. La Junta General se suspendió para un breve receso técnico. Tras reanudarse la reunión, el presidente leyó las conclusiones del auditor y la recomendación de realizar de inmediato una auditoría completa y notificar a las autoridades competentes cualquier posible irregularidad. Al mismo tiempo, se confirmó que, según el acuerdo de la empresa, yo tenía pleno derecho a recomprar mi participación accionaria a un valor de mercado determinado de forma independiente, que resultó ser significativamente superior al que Katarzyna y Jakub habían previsto. En un instante, todo el plan, elaborado durante muchos meses, fracasó. El intento de privarme de la empresa derivó en la obligación de pagar una suma enorme y en el inicio de un procedimiento que ya no se podía detener. Al salir de la sala, no sentí ninguna sensación de triunfo, solo alivio. Sin embargo, sabía que, aunque la verdad había salido a la luz, la parte más difícil de esta historia apenas comenzaba, porque fuera de la empresa, la resolución del asunto que más me dolía, mi matrimonio, aún estaba pendiente. Después de la Junta General, no regresé a la oficina. No había necesidad. Durante muchos meses, pensé que recuperar mi puesto sería mi principal objetivo, pero cuando finalmente salió a la luz la verdad, comprendí algo muy simple. Ya no quería trabajar en un lugar que ya no se basaba en la confianza. Durante 11 años, construimos la empresa desde cero. Recordaba la primera oficina pequeña, los primeros clientes, los primeros préstamos y las noches que pasé revisando documentos. Todo esto formaba parte de mi vida, pero no iba a luchar por el puesto de CEO solo porque alguna vez fue mío. Luché por mi reputación y por la verdad. Logré recuperarla. Unas semanas después, finalizó el proceso de valoración de acciones. Expertos independientes confirmaron que el valor de la empresa era significativamente mayor que el que se había presentado anteriormente. Según los términos de nuestro acuerdo, la empresa estaba obligada a comprar mi participación al valor total de mercado. Esta era una cantidad que Katarzyna y Jakub habían ignorado por completo. Su plan desde el principio se basaba en la suposición de que me vería obligado a vender mis acciones a un precio significativamente reducido. Ocurrió exactamente lo contrario. Para financiar la compra, la empresa tuvo que abandonar parte de su inversión, vender activos innecesarios y renegociar varios acuerdos con los bancos. Esto no provocó el colapso de la empresa, pero le costó a la nueva dirección mucho más de lo previsto. Al mismo tiempo, se iniciaron procedimientos relacionados con la preparación de documentos y la ocultación de cierta información a los accionistas. No los seguí con satisfacción. Participé solo cuando lo exigía la ley. Dejé el resto en manos de los abogados. Me di cuenta de que la venganza no me deja en paz por mucho tiempo. La justicia es que los hechos hablen por sí solos. Unos meses después, también se dictó la sentencia de divorcio. Katarzyna nunca intentó hablar conmigo como antes. Nuestras reuniones se limitaban a la presencia de los abogados. Durante la audiencia final, solo nos miramos un instante. Ya no veía en sus ojos la seguridad que tenía cuando la seguridad me escoltó fuera de mi propia empresa. Vi agotamiento y la conciencia de que una decisión había desencadenado una avalancha de otras. No le deseaba ningún mal. Simplemente comprendí que la confianza no se puede reconstruir cuando se ha destruido deliberadamente. Solo supe de Jakub a través de mensajes de abogados y antiguos conocidos. Después de que se publicaran todos los documentos, su puesto en la empresa terminó rápidamente. Varios contratistas rescindieron su colaboración con la empresa precisamente por la pérdida de confianza en la dirección. Algunos empleados, que antes habían observado en silencio mi partida, comenzaron a escribirme. Algunos se disculparon por su silencio. Otros admitieron que llevaban tiempo presintiendo que algo andaba mal, pero tenían miedo de perder sus trabajos. No culpé a nadie. El miedo suele silenciar a las buenas personas. La mayor sorpresa fue el comportamiento de mis clientes. Varios me sugirieron que iniciara un nuevo proyecto y dijeron que querían trabajar conmigo de inmediato. Al principio me negué. Estaba cansado y necesitaba tiempo. Por primera vez en años,
Podía desayunar sin mirar el móvil y salir a caminar sin pensar en futuras reuniones. Solo después de unos meses consideré seriamente volver al mundo laboral. Esta vez, sin embargo, elegí una empresa más pequeña y gente que conocía desde hacía años. Ya no me interesaba el crecimiento rápido a cualquier precio. Quería trabajar con gente que entendiera el valor de la honestidad. Hoy, al mirar atrás, a menudo recuerdo aquella mañana en que los guardias de seguridad me quitaron la tarjeta de acceso y me escoltaron fuera de la empresa. En aquel momento, sentí que lo había perdido todo. Solo después me di cuenta de que lo que realmente había perdido era la ilusión de que la lealtad siempre es recíproca. Fue una lección dolorosa, pero gracias a ella recuperé algo mucho más valioso: mi autoestima. Si hubiera estallado de ira, intentado vengarme o respondido a las mentiras con más mentiras, probablemente habría confirmado la imagen que se había creado de mí. En cambio, dejé que los documentos, los hechos y mi paciencia hablaran por sí solos. Al final, prevalecieron. A veces me preguntan si me arrepiento de esos 11 años. Jamás. Sin ellos, no sería el hombre que soy hoy. Mi único arrepentimiento es haber creído durante demasiado tiempo que la confianza no requería atención constante. Hoy sé que el mayor activo no son las acciones de una empresa ni el dinero en el banco. El mayor activo es una reputación construida a lo largo de toda una vida. Se puede intentar arrebatársela en un día, pero si se basa en la verdad, tarde o temprano volverá a su dueño. Y esa fue mi mayor victoria.